Hola, ¿qué tal, chicas? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar en nuestra clase acerca de los pegamentos y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es abordar el tema de qué es el ácido, qué es libre de ácido, porque aunque puede parecer algo lógico para muchas, hay muchas chicas que apenas están descubriendo el scrapbooking y que no tienen ni la más mínima idea de qué es el libre de ácido. Bueno, pues para poder apoyarme me traje esta página de un álbum de fotos de cuando yo me casé. Este álbum tiene ya 22 años y pues se me hacía importante mostrárselos para poderles hacer hincapié en varios detallitos de cómo va sufriendo con el tiempo esta cuestión de la fotografía. Bueno, pues vamos a ver. El ácido, primero que nada, es el pH. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos pues en la clase de química en nuestras preparatorias, nos explicaban que hay un pH. El pH lo contiene todo. Lo contienen los animales, el papel, lo contiene nuestra saliva, todos los pegamentos que existen. Absolutamente se puede medir en todo el pH. Es increíble, pero así es. Ahora, hay cosas que son, por ejemplo, los jabones tienen un pH neutro cuando son neutros, y esto quiere decir pues que no tienden a ser ni ácidos ni alcalinos, y son los más recomendables para bañarnos. Bueno, pues de esa misma forma los pegamentos tienen acidez y tienen alcalinidad. Mientras son más ácidos, tienden a oxidarse y a descomponerse y tienden a ser todo de este color amarillo. Aquí, por ejemplo, vemos que todo el pegamento que tiene este álbum de fotos presenta pues estos contornos amarillos a lo largo del tiempo. Dependiendo de qué tan puro puede llegar a ser, aquí tengo, por ejemplo, un recorte de periódico. El periódico pues era blanco hace 22 años y ahora lo vemos que está amarillo. Y pues hace 22 años esta era la opción de hacer un álbum de fotos y un álbum de recortes. Era con este tipo de álbums que eran los que había en la venta. Bueno, pues voy a abrirlo aquí con ustedes y miren lo que sucede. O sea, el pegamento está pegado en esta superficie que es como el plástico protector. Y lo siguiente que podemos observar es que todas las orillas son más amarillas que el centro, que aún conserva su tono, aunque esto pues ya no pega como pegaba en un inicio. Está en las orillas mucho más amarillo. Esto es porque entra más aire, entra pues más oxígeno y hace una reacción en todo lo que son las orillas y está un poco más protegido en el centro y por eso se conserva lo blanco. Ahora vamos a quitar una de las fotos y vemos que debajo de la fotografía pues se conserva se conserva todavía el pegamento porque no entra tanto oxígeno y el óxido no ha llegado todavía a dañar mi fotografía, pese a que este pegamento no es libre de ácido. Bueno, pues entonces esto yo quise mostrárselos porque el proceso de oxidación no es tan rápido como nosotros lo vamos a esperar que suceda. O sea, no sucede en 2 años, no sucede en 3 años. Sucede en el paso de muchos años, y claro que es bueno evitar que esto suceda. Es por eso que surge el scrapbooking, para darle como un tratamiento más sano a nuestras fotografías. Bueno, yo creo que ustedes ya pueden ver aquí qué es lo que nosotros queremos evitar con el scrapbooking, y aquí vamos a ver en el caso, por ejemplo, del papel, que no es material fotográfico. Vamos a ver el comportamiento. Vemos que
en la parte de atrás pues aún se conserva el tono original del periódico, y esto es porque en esta parte pues no entra tanto oxígeno, y aunque está en contacto directo con el pegamento, pues vemos que no sufre el mismo deterioro que la parte de adelante. Bueno, yo creo que con esto ustedes ya van a empezar a comprender un poquito mejor qué es lo que queremos evitar cuando hacemos álbum de scrapbook. Y para eso existen pues muchas opciones de pegamento. Obviamente las mejores son las libres de ácido. Yo tengo aquí la mesa llena de pegamentos y vamos a hablar para qué sirven cada uno de ellos, pero sí es importante comprender primero qué es un pegamento. Bueno, un pegamento es un polímero, así de sencillo, ese es su nombre. Y este polímero se va a endurecer para generar una cohesión o una adhesión. Y existen tres tipos de adhesiones. Las adhesiones que son físicas, que son como las que más usamos nosotros en el scrapbooking, que son con productos ya terminados, que son productos como los que tenemos aquí, que son productos que ya nada más los usamos y al momento de usarlos pegan en automático. Entonces generalmente pegamos papel con papel o cartulina con papel, y pues estamos haciendo como una adhesión física. Sin embargo, hay ocasiones en que pegamos cosas que son un poquito más complejas de pegar, que requieren una adhesión química, y pues cuando hacemos nosotros esto, a veces es necesario que el adhesivo pase por dos partes. Por ejemplo, mezclamos dos cosas o aplicamos calor, o tenemos que preparar la superficie de alguna manera para que haya algún pegado, y ahí pues ya como que se utiliza un poquito, es un poquito más complejo el pegado. Y el otro tipo de adhesión es la mecánica, que es cuando nosotros utilizamos plásticos, textiles, superficies rugosas, que sentimos que son un poquito más difíciles de pegar. Entonces ese tipo de adhesión tiene que ser mecánica, no puede ser una adhesión con un pegamento sencillo. Tiene que ser un pegamento ya un poco más especializado para que haya este tipo de pegado cuando utilizamos textiles, vinipieles, polipieles, superficies rugosas, telas, etc. Bueno, con esto quiero darles a entender que no hay un pegamento multipropósito que lo pegue todo. Necesitamos que los polímeros que tenga el pegamento que vamos a usar sean los adecuados para realizar lo que estamos haciendo. Entonces por eso se vuelve necesario tener varios tipos de pegamentos. Así que vamos a hablar acerca de los pegamentos que nos dicen que son libres de ácido. Bueno, pues el más recomendado por las scraperas pues viene siendo que se le conoce por este nombre que viene aquí escrito, que se le conoce como Tombow, y se le dice también Aqua, y es un pegamento que tiene lo voy a abrir para que ustedes puedan verlo. Aquí está. Vamos a observar cómo la cabecita pues es pequeñita. Aquí la tenemos, la cabecita es pequeñita, entonces esto nos permite pues que no salga tanto. Nos dice que tiene como una forma de pluma para poder aplicar, y en el otro lado tiene un aplicador. Entonces nos ofrece como que estas dos formas de pegado. Este es uno de los favoritos de las scraperas. Obviamente es libre de ácido y pues pueden conseguirlo fácilmente. Trae algunas instrucciones para poderse utilizar. Yo creo que vamos a tener que, para no hacer tan extenso el video, o sea que en cuanto a ustedes les llame la atención algún pegamento, consulten alguna fuente de la misma marca en donde les proporcione datos del pegamento. Otro de los pegamentos
consentidos de las scraperas es el Tacky. El Tacky tiene muchas presentaciones y tiene adhesivos para distintos propósitos. Este, por ejemplo, que es el morado, es de pegado rápido, y el favorito de favoritos es el que tiene esta boquilla. Ay, se me quedó aquí. Es que viene, todavía no le he quitado la etiqueta. Bueno, trae aquí una etiqueta pegada, muy bien pegada. Necesito quitársela con agua caliente. Y en esta tapadera podemos ver que trae un aplicador que nos permite tener boca abajo el pegamento. Entonces esto es como que lo maravilloso que tiene este. No todos vienen así, pero hay varias presentaciones. Aquí tengo yo otra presentación del Tacky, que es esta, que es a manera de pluma, y pues lo que nos permite pues es aplicarlo en sitios sin manchar nuestros proyectos y no ponerle demasiado. Este también es de la gama morada de secado rápido. Y voy a mostrarles otros Tackys que, o sea, son de esta misma marca, esta es la marca de los Tackys, aunque lo conocemos así como Tacky, pero vienen en presentaciones también para poder hacer pegado de tela, pegado de estos son para tela, y hay unos que vienen que son nada más para pegado de papel. Vienen muy especializada la marca. Es cuestión de que ustedes busquen. Son libres de ácido y son muy buenos productos, todos los productos de esta marca. Aquí la voy a acercar para que la puedan teclear ustedes en algún buscador y que puedan localizarla fácilmente cerca de sus domicilios. Estos considero que son como que los más preferidos. También les voy a hablar acerca de pegamentos que son libres de ácido y que son muy parecidos. Este pegamento es mexicano, es de la marca Pegatus, se llama Padding Glue, y aparte de ser económico, pues viene muy buena cantidad. Es libre de ácido y es ideal para pegar papel y pegar, bueno, yo se los recomiendo para pegar papel. Sí pueden pegar cartulinas gruesas, pero ya para pegar en cartón yo recomiendo más que también es de Pegatus, también es mexicano, pero es para encuadernar. Entonces ya cuando van ustedes a pegar una cartulina sobre cartón, les recomiendo mucho más incluso para pegar algún tipo de vinipiel, polipiel, tela, definitivamente con Tengo por aquí una prueba que realicé cuando yo recibí estos. Déjenme checar en dónde están. Aquí lo tengo a la mano. Cuando recibí este tipo de pegamento de Encuadernatus, hice unas pruebas. Hice una prueba sobre madera. Este es MDF delgado, que nos sirve perfecto para pastas. E hice un pegado aquí de un tapiz para forro de cajas, y me interesaba saber qué también pegaba, si se hacían burbujas o no se hacían burbujas en la superficie. Para activar este tipo de pegamento, lo que hice fue poner calor también, o sea, para activarlo más y que la adhesión y la cohesión fuera mayor. Aquí, por ejemplo, como esto es base plástico, en la parte de afuera tiene viniles, y en la parte de adentro es papel. La única forma de despegar esto es rompiéndolo. Miren. Sin embargo, considero que esto yo lo pegué hace como un mes, pasadito un mes, que recibí el Encuadernatus, y sobre madera me funcionó muy bien. No se ha hecho absolutamente ninguna burbuja, como podemos ver. Y esta misma prueba la hice
sobre cartón grueso. Este es un cartón de 2.5 milímetros. Es un cartón para encuadernar. Sí, se llega a humedecer un poco, pero no es nada que con calor no podamos solucionar. Y definitivamente la adhesión, miren, es muchísimo mejor en cartón que en madera. Bueno, siento yo que se adhiere todavía mucho más. ¿Será que la madera no se rompe? Más bien se rompe el papel, y aquí pues se puede romper la superficie del cartón. La adhesión es buenísima. Igual tampoco se ha hecho ningún grumo, ninguna burbuja, ni se le ven ganas de despegarse. Obviamente pues han pasado, les digo, un poco más de un mes, pero siento que el comportamiento es muy bueno. Incluso si lo manipulo, o sea, si doblo el cartón, o sea, no se ve que tenga ningún rasgo de desprenderse, porque muchas veces cuando hacemos una prueba y la doblamos de esta manera, pues tienden a hacerse como algunas pequeñas burbujitas y vemos que se va a empezar a desprender. Aquí la superficie se ve completamente lisita. A mí me interesaba mucho probar este producto porque como es mexicano y es muy fácil de conseguir, o sea, dije, uy, si funciona es ideal, y parece que todo va sumamente bien, chicas. Les voy a mostrar por dentro cómo viene este pegamento. Es como una nata, casi no trae nada de contenidos en agua, y eso hace pues que sea sumamente espeso y que tenga una cohesión y una adhesión mayor. Entonces, si me preguntan si yo lo recomiendo, sí. Por el momento sí lo recomiendo, me ha funcionado súper bien. Esta misma muestra que les mostré ahorita en madera y en cartón grueso se las voy a volver a mostrar en meses más adelante para seguir observando su comportamiento. Pero antes de utilizar este pegamento de Encuadernatus, utilizaba que también es muy fácil de conseguir, el Alfa pegamento encuadernación. También es un pegamento que está hecho en México. Aquí tiene el sello. Creo que sí hay importación de este producto, y pues aquí nos dice que es un pegamento de acetatos polivinilo de secado rápido. Los usos son encuadernación en general, blog, libros, cuadernos, formas impresas, laminaciones, artesanías, para todo lo que requiera flexibilidad, resistencia y transparencia. Este pegamento es muy bueno, es muy muy bueno. Ay, ya se me movió aquí el tripié, disculpen. Voy a abrirlo, a ver si me lo permite abrirlo, porque hace mucho que no lo abro. Bueno, no puedo abrirlo, pero les comento. ¿Qué diferencias tiene? Este tiene más agua, contiene más agua, pega bien, pero contiene más agua y tiende a pandear un poquito más la superficie en la que la usamos. Y como es más espeso, pues tiende a pandear muchísimo menos. Entonces, también lo recomiendo, pega súper bien. Con he hecho el pegado de varios álbums que no se han despegado y tienen años. Tienen 2 años, 2 años y medio. Entonces, es muy bueno. Vamos a hablar acerca, por ejemplo, de los pegamentos tradicionales. Bueno, pues están estos, que son los 850. Y por aquí tenía una presentación diferente que ya se me perdió entre todas las opciones. Bueno, aquí está. Tengo estos dos. Aquí lo que vemos es que pues si la boca de está muy grande, pues puedo irlo vaciando a una reacción moderada, un poco más pequeñita. Y pues es como el pegamento comercial. Esta marca es alemana y es muy buena esta marca. De hecho, si ustedes quieren consultar la marca Henkel, tiene un área en donde hay consultas por chat para personas que tienen dudas acerca de los pegamentos, y también tiene pues varios artículos muy interesantes acerca de los pegamentos. Entonces sí les recomiendo que si ustedes tienen pues alguna duda,
consulten los sitios de los pegamentos. Obviamente si tienen como cierta tendencia a hablar mejor de sus marcas que de algunas otras marcas. Incluso muchos de los sitios lo que hacen es omitir opiniones buenas acerca de otras marcas si no es la suya. Pero pues sí les recomiendo que chequen porque pueden aprender mucho. Esto es sobre todo para trabajar piezas de madera y ensamblarlas. O sea, este tipo de pegamentos les pueden servir mucho para el cartonaje, para pegar, por ejemplo, MDFs, algunos tipos de viniles sobre madera, pero sinceramente yo siento que es mucho mejor el pegamento para encuadernar que el Resistol 850. Me gusta más el pegamento para encuadernar porque es más espeso y tiene menos agua, pero este pegamento es muy bueno y que esté libre de ácido, pues no está al 100% libre de ácido, pero sí es un pegamento que les puede servir muchísimo para poder pegar algunas superficies. En cuanto a pegamentos, vamos a ver qué otra cosa tengo por aquí. Bueno, para pegar madera con madera, también tenemos esta opción, que es la opción de Pegatus. Este es un pegamento de madera ideal para cartonaje y incluso pues le sirve, por ejemplo, a todos los que arman estructuras, que son arquitectos o que son ingenieros y que arman como modelos. Les sirve súper bien para ser pegados en madera, para pegar las maderitas en las portadas de los álbum. O sea, nos viene genial este pegamento. Y vamos a ver qué más tengo por aquí. Bueno, hay otro pegamento que es también de la línea de Pegatus, que es este que se llama Tic Tac. Miren, tengo dos presentaciones. Esta me parece que es como que la más nueva, el engomado más nuevo, y este es como el anterior, por así decirlo. Este pegamento, lo que tiene el Tic Tac es que es súper pegajoso, muy pegajoso. O sea, cosas que creen que es muy difícil de que se puedan pegar o que tienen la duda que se puedan pegar. Por ejemplo, cuando yo hago un forrado de álbum con alguna vinipiel o con algún tapiz, al momento en que voy a poner la tapa de la cartulina, siento yo que puede ser un poquito difícil el pegado y que se puede llegar a despegar. Entonces he utilizado este, que es el Tic Tac, y me ha venido súper genial. Déjenles muestro un ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí tengo un álbum y aquí encuaderné este álbum con una vinipiel. Entonces aquí al interior pues me queda la vinipiel y encima voy a poner la superficie de papel. Entonces mi duda era, ¿pegará cualquier pegamento? O sea, mi cartulina básica de papelería pegará sobre esto sin despegarse. Entonces pongo TikTok o pongo pegamento para encuadernar de Encuadernatus, y con eso pues me siento tranquila. Con cola blanca también para encuadernar. Pueden pegar estas áreas para sentirse tranquilos de que no se va a despegar. Incluso si se fijan, adquiere como la textura del tapiz y se ven todos los bordes en donde está la línea de corte y todo. Entonces me da la certeza pues de que está bien pegado y de que no se me va a despegar. Entonces, para ese tipo de cosas y para algunos decorativos que van en portadas, yo súper recomiendo el Tic Tac. Este es buenísimo. Bueno, pues vamos a ver qué otra cosa tenemos por aquí. Tenemos este pegamento. A mí me gusta muchísimo para humedecer los contornos. Lo he usado en varios tutoriales. Es sumamente líquido, muy líquido. Es tan líquido que el papel lo absorbe muy rápidamente
y eso me permite pues poner un contorno alrededor de la cartulina para doblarla más fácilmente y hacer la encuadernación. Para pegar no la recomiendo, nada más para humedecer las orillas, me ha funcionado súper bien. Tengo también pegamentos en barra. Estos pegamentos, pues miren, son 100% escolares. Son buenos, pegan cosas para la escuela, pero sinceramente yo no los recomiendo para pegar fotografías y hacer pegado ya de las fotos al interior del álbum y todo eso. La verdad no lo recomiendo. Recomiendo más estas cintas. Estas cintas son cintas doble cara libres de ácido, que son ideales para pegar las fotos dentro de los proyectos. De hecho, tengo por ahí un proyecto que hice hace algunos años de un álbum de mi hija. Todas las fotos están pegadas con este y realmente es muy bueno. Es especial, es económico, o sea, no es caro. Se compra así por paquetes y lo voy a abrir para que ustedes puedan ver cómo vienen los aplicadores. Miren, estos son los repuestos. La pistolita, ay, no me la traje, pero, o sea, la pistolita es como esta. Y estos son los refil. Y simplemente ustedes pasan el arito que viene aquí, o sea, aplica la cinta doble cara. Y esta cinta doble cara, miren, aquí dice que hay unas cintas que dice que son permanentes. Entonces yo les recomiendo las que son permanentes y son especiales para pegar fotografías. Completamente libres de ácido. Déjenle, pongo aquí, me salió un letrerito de que tengo baja mi batería. Completamente libres de ácido. Y las recomiendo muchísimo para pegar las fotografías. Hay sitios en donde la cinta doble cara no se debe de usar. ¿En dónde no se debe de usar? Pues en lugares en donde tengan mucha movilidad. Por ejemplo, no pueden usarla en una cascada, en un desplegable. Ahí no se puede usar porque la movilidad hace que la cinta se vaya a despegar. Entonces necesitan forzosamente que únicamente papel con papel y que esté en un lugar en donde ya no se va a mover. Por ejemplo, si lo ponemos detrás de una foto, pues no se va a mover por ningún motivo porque la foto ya queda ahí plana, entonces no tiene movilidad. Sin embargo, ponerla para pegar una hoja en una espina, yo no lo recomiendo porque la hoja pues se va a estar moviendo. Sin embargo, para hacer las uniones de los zigzag que van dentro de... Vamos a ver, por aquí tengo, miren, cuando nosotros hacemos una espina, pues hacemos estos zigzag. Para pegar esta parte, sí recomiendo la cinta doble cara. Pero para hacer el pegado de todas estas partes ya unidas en un álbum, por ningún motivo con cinta doble cara. Para pegar las hojas en cada uno de estas pestañitas, tampoco cinta doble cara. O sea, la cinta doble cara les puede ayudar a unir papel con papel y luego todas estas partes van a quedar reforzadas con un pegamento bueno. Lo van a pegar ustedes a su lomo y no se va a despegar. Sin embargo, si ustedes pegan la hoja con cinta doble cara aquí, se va a despegar esta hoja. Entonces la cinta doble cara es buena, pero hay que saberla usar. No se puede usar en todos lados. Por ejemplo, ustedes pueden usar cinta doble cara en una tapa de un álbum, o sea, pueden usarla para pegar esta superficie, pero no pueden usarla para hacer estos pegados de aquí. Por ningún motivo pueden usarlo porque esto se va a despegar si utilizan cinta doble cara. Tienen que usar pegamento bueno como un taqui, un pegamento de encuadernación, una cola blanca de carpintero. Esos son los pegamentos adecuados para poder pegar el cerrado de nuestras tapas. Entonces la cinta doble cara no es tan mala. Les voy a tener que partir este video en dos partes porque ya llevamos media hora y si no,
se me hace eterna poder hacer la exportación de mi celular a la computadora para subírselos en YouTube. Vamos a seguir hablando sobre los pegamentos. Espero que hayan aprendido. Todavía hay muchas cosas que decir acerca del pegamento y mostrarles cintas doble cara, pegamentos adhesivos en aerosol, pegamentos de otro tipo de cosas como de servilletas, etcétera. Entonces les voy a mostrar más. Por favor, les encargo su comentario aquí abajo para que me digan qué les parecen todos estos pegamentos, si conocían varias de estas opciones, y voy a profundizar más en qué sí se puede pegar y en qué no en el próximo video. Les mando un abrazo y las veo muy pronto por aquí en comentarios.